El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah Emet del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Manny Viñas. Un poquito más claro. La fe del judaísmo, el entendimiento del judaísmo es que la verdad es que Moisés subió al monte Sinaí y allí recibió dos Torah. Una Torah que se llama Torah Sheba'al Peh y la otra Torah que se llama Torah Shebiktav. La Torah Sheba'al Peh, esto es puro entendimiento, lo que los cristianos lo llaman los fariseos, pero en hebreo lo dicen Perushim, el grupo que explicaba la Torah. Explica que Moisés recibió instrucciones y Dios le dijo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemon, y Dios le dijo estas palabras y Dios le dictó lo que él quería en los 5 libros de Moisés, que era la Torah escrita. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos los 24 libros del Tanaj, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Estos libros es lo que se llama Torah Shebiktav, la Torah escrita. Adicionalmente, cuando Moisés recibió los mandamientos que él tenía que escribir y poner en letra, también recibió una explicación oral por Dios, explicándole lo que quiere decir estos mandamientos. Entonces, uno de los ejemplos que estudiamos anteriormente, Uchtavtam al mezuzot beitecha ubishareja, y los escribirás en los portones de tu casa. Cualquiera que lo lee, si no tiene la explicación oral, la Torah oral, no puede entender lo que quiere decir eso. Ahora, como nosotros tenemos la tradición oral, que se llama en muchos libros la tradición masorética, o la traducción, cuando uno lee el Humash, en muchas traducciones de la Biblia, de la Torah, dice traducción masorética, que quiere decir que es traducido de acuerdo con la Mesorá, que quiere decir la tradición hebrea. Entonces, eso nos explica, la Torah oral nos explica que Uchtavtam al mezuzot beitecha ubishareja quiere decir, y lo escribirán los portones de tu casa, se refiere a la mezuzá, y nos explica las leyes de cómo hacer la mezuzá, que anteriormente hicimos un video sobre esto. Ahora, eso es un ejemplo, pero esto corre a través de toda la Torah. Entonces, recientemente, este Shabbat, estábamos leyendo el mandamiento de ponerle flecos, hilitos a los vestimientos que tengan 4 esquinas. Eso se llaman tzitzit. Y cualquiera que lo lea y no sabe lo que es la tradición oral, no pueden captar lo que esto está diciendo. Entonces, acompañado a la Torah escrita, Moisés recibió una revelación, la revelación de la Torah oral. La Torah oral está íntimamente conectada con la Torah escrita. Entonces, constantemente hay señales a través de la Torah escrita que se conecta a grandes tomos, grandes ideas de la Torah oral. Una de las áreas más grandes, llena de halajá, cuando dice Lo tevashel gedi bechalev imo, no puedes cocinar un cabrito en la leche de su madre. Entonces, de ahí está en 3 lugares en la Torah. Entonces, de ahí aprendemos que una de las leyes de kashrut más grande, que uno no puede comer carne y leche juntos. Y eso se conecta oralmente. Eso es una área clave que está conectada a una tradición que Moisés recibió en el monte Sinaí. Entonces, esto explica la práctica del judaísmo. Otra área que se encuentra muy señalado es, hay un versículo en la Torah que dice, y degollarás, matarás a las carnes, los sacrificios, en la forma que yo te demostré. Entonces, cuando andas por todo el libro de la Torah, no lo encuentras. No encuentras las instrucciones de Shechitá. Las instrucciones de Shechitá, de cómo degollar, de acuerdo con la ley de Kashrut, es solamente de la Torah oral. Entonces, hay mucho material de cómo entender la Torah escrita, la Biblia escrita, los 24 libros que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, nosotros llamamos el Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim, de cómo aplicar y interpretar las leyes que están escritas ahí.
Entonces, esa ley que está escrita ahí tiene una explicación oral que fue pasada de generación en generación. Adicionalmente, hay una serie de reglas que nosotros hemos estado estudiando a través de estas semanas. Hay una serie de reglas, de las reglas que fue pasada a través de la tradición oral, de cómo interpretar estas leyes, cómo aplicarlas. Y entonces, en cada generación tienen que haber jueces, tienen que haber personas que han estudiado ese sistema de aplicación de la ley para poder aplicarlo a las cosas que vienen en cada generación. Déjame dar un ejemplo. La Torá prohíbe usar fuego en Shabbat. Entonces, abiertamente dice, no puedes prender un fuego en Shabbat. Ahora, cuando alguien inventó las luces eléctricas, entonces la pregunta rabínica es, bueno, ¿esto es fuego prohibido en Shabbat o no es, o es otra cosa? Entonces hicimos una serie de análisis y se estudió cómo funciona la electricidad y dicen, bueno, no, como la electricidad puede quemar a la gente, como la electricidad es similar al fuego, lo vamos a prohibir usarlo en Shabbat. ¿Me entienden la idea? Entonces, en cada generación se tienen que buscar cuáles fueron los precedentes en la ley de la generación anterior, y cada vez que la generación tiene un reto, algo que uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo aplicar la ley? Nosotros analizamos ese sistema y lo aplicamos de la mejor forma. Interesante que recientemente encontré personas que me dicen, no, ¿por qué aplicaron la ley diciendo que la electricidad es fuego? No es fuego, no lo dice directamente en la Biblia. Entonces les digo, pero interesante, las mismas personas que critican la Torá o critican a los observantes de la Torá y dicen que no, que siguen la ley pero no el espíritu de la ley, en este caso quieren que nosotros sigamos la ley pero no el espíritu de la ley. Entonces, como tiene la misma función que el fuego, podríamos decir que es fuego, y para poder agradar a la ley de la bíblica tenemos que tener cuidado. Entonces, por esa razón los rabinos ortodoxos decidieron que no se usa electricidad. Otras aplicaciones de la ley, mucha complicación ahí, pero se entiende la idea, ¿ya? Entonces, esa es una de las formas. También en el sistema de estudio de cómo aplicar la ley, cuando uno empieza a aprender a eso, entonces uno empieza a profundizar cómo entender la Torá mejor. Y la razón es porque hay una serie de preguntas que este sistema de lógica le enseña al rabino y le da unas destrezas que son para poder analizar lo que verdaderamente dice la Torá. Déjame dar un ejemplo. Este Shabbat, cuando estábamos leyendo la lectura de la Torá, leímos Parashat Shlach. Fue los 12 espías que entraron a la tierra de Israel, tierra prometida. 10 espías dan un reporte negativo, 2 dan un reporte positivo, y al final el pueblo sigue el camino de la negatividad y es castigado, que esa generación va a morir en el desierto. Directamente, ahora dice, Moisés recibe la palabra de Dios y le dice, ninguna de esta generación va a entrar a la tierra prometida. Y enseguida después de ese castigo viene la mitzvah de Jalá. Ahora, cuando uno lee la mitzvah de Jalá, esto es hacer una masa y sacarle un pedazo de la masa, y ese pedazo de la masa iba al templo sagrado o se le daba a los pobres. Entonces todavía hoy en día cuando en Shabbat decimos a los panes, le decimos Jalá, quiere decir que se hizo la brajá, se le quitó un pedazo de la masa, y cuando la gente sacan ese pedazo de la masa, le arrancan un pedazo, hoy en día lo quemamos o lo destruimos para simbólicamente enseñar que esto lo que daríamos al templo, pero hoy en día como el templo no existe, no podemos hacerlo. Y en algunas panaderías, cuando tienen grandes cantidades de masa, ese pedazo que le van a arrancar, hacen panes y se lo dan a los pobres. Entonces cuando arrancan esa masa, dicen una bendición, ¿right? Entonces lo que pasa es que esa masa tiene algo especial porque se usó para hacer una mitzvah. Entonces cuando la gente hace kiddush en Shabbat y tiene jalá, jalá no quiere decir que es pan trenzado. Jalá quiere decir que alguien le arrancó un pedazo de la masa, ¿ya? Matzot, los matzot también van a decir, los matzot de Pesach dice que le sacaron jalá, ¿ya? Entonces
pero la mitzvah directamente, bíblicamente, dice, cuando entres a la tierra de Israel, en la tierra de Israel se saca jalá. Pero hoy en día, en el exilio, los rabinos crearon una ley rabínica, una mitzvah rabínica, de sacarle jalá a los panes. Pero es una mitzvah de Rabbanán. Pero la mitzvah directamente bíblica es solamente en la tierra de Israel. Entonces uno empieza a decir, wow, ya yo aprendí cierta forma de estudiar Torah. Entonces ya aprendimos que la orden de los mitzvot que están en la Torah, si están muy cercanos uno al otro, tiene que tener alguna relación. Después de Jalá, en la parashá, después de decirnos sobre la masa, cuando entren a la tierra de Israel, cómo sacar la masa, entonces tiene la historia, tiene el mandamiento de los tzitzit, de cuando uno se ponga una ropa que tenga 4 esquinas, ponerle los flecos. Okay. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esa orden? Y para dar un ejemplo, si uno empieza a estudiar el sistema rabínico o lo que los perushim, lo que nos enseñaron los rabinos de los perushim, entender cómo se aplica esa ley, decimos, ¿por qué después del castigo que dice no van a entrar a la tierra prometida, entonces de pronto tienen la mitzvah que solamente se puede hacer en la tierra prometida? Uno lo analiza y dice, wow, esto es un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? No pierdan la esperanza. Aunque recibieron el castigo que decía que no podían entrar a la tierra, que ellos no iban a poder entrar a la tierra de Israel, sus hijos iban a poder entrar a la tierra de Israel. Y ya en el exilio, en el desierto, Dios le estaba dando instrucciones para cuando entre esa próxima generación, cómo hacer esa mitzvah. Entonces si uno empieza a analizar, usando estas destrezas, estas herramientas de lógica en el sistema halájico, uno aprende más sobre la Torah que si uno se sienta y la lee. Entonces ahora si entendemos esto, entonces decimos, wow, eso es un tremendo mensaje escondido ahí por la orden. No dice, Dios no dice en la Biblia, no tengan miedo, algún día van a entrar y por eso les doy esta mitzvah, pero simplemente lo pone junto. Y entonces uno analiza, wow, ¿por qué esto está junto con esto? Entonces uno aprende de ahí. Entonces, después de eso, viene la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit, ponerse un talit que tenga los flecos. Entonces, esa mitzvah no se puede hacer en el exilio y se puede hacer también en la tierra de Israel. Entonces, tiene sentido. Entonces, no pueden entrar a la tierra de Israel. Algún día van a poder entrar a la tierra de Israel y van a poder hacer los mitzvot de la tierra de Israel, pero no se preocupen, porque ahora les voy a dar mitzvot a donde pueden hacerlo en cualquier lugar. ¿Ustedes entienden la idea? Entonces, usando estas herramientas para poder entender y aplicar la ley, entonces uno puede profundizar verdaderamente lo que la Torah verdaderamente nos está diciendo. Entonces, tienes aquí un mensaje de esperanza que nada más a través de la lógica rabínica se puede ver. Otro sistema. Tenemos la parashá, ya lo mencionamos anteriormente. Tenemos la parashá Vayakhel. En la parashá Vayakhel tenemos una ley de lógica, de aplicación de la ley, que es cuando tienes una generalización seguida por especificaciones. Entonces, las especificaciones le aplican a la generalización. Dame un ejemplo. Tenemos una escena en la Biblia a donde Moisés anuncia que le va a dar las instrucciones al pueblo judío de cómo hacer el tabernáculo. El pueblo judío se reúne y cuando se reúnen para recibir las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, recibe primeramente una generalización a donde dice Moisés, guarda el Shabbat. Guarden el Shabbat. Y entonces, de pronto, después de dar la instrucción, guarden el Shabbat, empieza con muchísimo detalle, lujo y detalle, todas las diferentes formas de trabajo para crear el tabernáculo. De ahí, esa es una señal a la Torah oral. La Torah oral nos explica que si uno se sienta y empieza a analizar cuáles son los diferentes tipos de labores que Moisés describe allí en esa parashá, son 39 diferentes tipos de labores para crear el tabernáculo. Ahora,
si tiene tanto detalle en cómo crear el tabernáculo y todos los diferentes tipos de labores que se hacían para crear ese tabernáculo, y eso, antes de eso, viene el mandamiento en general de guardar el Shabbat, entonces sabemos que estas son las leyes que le aplican para no trabajar en Shabbat. Entonces, vamos a describir labores. Estos son los labores 39, y antes de eso decimos, esta va a ser guardar el Shabbat. Entonces, como están juntos, decimos, estos deben de ser los labores que son prohibidos en Shabbat. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? Entonces, y específicamente la Torah dice que deberías de crear mi tabernáculo, pero guarda mis sábados. Entonces sabemos que este tabernáculo, la forma de crear el tabernáculo, los 39 labores están conectados para crear el tabernáculo, está conectado, es la prohibición de Shabbat, ese tipo de trabajo no se puede hacer. Entonces, esa es una de las formas que nosotros aprendimos anteriormente. Ahora, hay otras formas. Específicamente lo que quiero mencionar, recalcarles, es que la forma rabínica de estudiar esta Torah era a través de Midrash Agadah y Midrash Halachá. Específicamente, antes de empezar a escribir la Torah oral, siempre se pasaba de generación en generación oralmente. Pues se llama oral, ¿no? Entonces, lo que se hacía era que la gente estudiaba la parashá, estudiaba la porción. Por favor, pase si quiere. Pase, por favor. También. Entonces, la persona estudiaba la porción. Puede sentarse, tome un asiento, por favor. Entonces, la persona podía estudiar la porción, y entonces el rabinato desarrollaba lo que quería decir. Entonces se reunía todo el grupo, estudiaban la porción, y entonces él elaboraba un poco más sobre cómo cómo interpretar. Y hay dos formas de interpretar. Uno sería Midrash Agadah, que es explicar lo que está ocurriendo en la historia, y otro es las leyes que le aplican a esa porción. Y esa era la forma natural que se hacía el estudio de Torah. Entonces ese es uno. Ahora también, para aclarar, que el rabinato empezó a escribir la Torah oral. Cuando empezamos a escribir la Torah oral, nuestro interés era para salvar, para preservar la Torah oral. ¿Por qué? Porque a través de los siglos, cuando se estaba pasando de generación en generación oralmente cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar el entendimiento de lo que quiere decir, entonces la gente, pues, a través del sufrimiento, por todos los problemas que tuvimos, el exilio, y los romanos nos atacaron, y todas las guerras que hemos tenido, y todos los problemas, entonces los rabinos tenían miedo que eso se iba a perder. Entonces empezaron a escribir una serie de libros para preservar esta información. La primera atentado de preservar la tradición y a la misma vez guardar su flexibilidad para que sea todavía oral, fue la Mishnah. La Mishnah era 6 libros, Shisha Sidrei Mishnah, 6 libros de la Mishnah, que codifica en forma muy, no con mucho detalle, codifica la ley. Entonces lo que la gente hacía era, se sentaban, estudiaban la ley, y entonces empezaban a discutir. Y toda la lógica se empezaba a abrir porque había un estilo de discusión. Pasaron los siglos, pasaron el tiempo, y la gente empezaron a perder cómo entrar a esa discusión. Entonces los rabinos dijeron, vamos a escribir entonces, y hacían grandes convenciones de rabinos. La convención de rabinos no es como una convención de vendedores. Entonces se reúnen los rabinos y empiezan a escribir la discusión sobre la Mishnah. Eso se llama la Gemara. Y juntos, cuando escribieron la discusión, cómo discutíamos los rabinos, la Mishnah, eso se formó el libro de la Gemara. Cuando lo pones juntos, la Mishnah y la Gemara, ese es el Talmud. Eso es simple. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención era preservar el sistema de análisis de la palabra divina que está en la Torah. Entonces, nuestro interés aquí es aprender estas formas de interpretar la ley, porque el judaísmo es un sistema lógico. Cuando uno adquiere el sistema lógico, entonces uno puede empezar a aprender uno solo. Yo no estoy buscando trabajo, yo prefiero que ustedes lo puedan hacer solo. ¿Ustedes me entienden? Entonces, esa es una de las cosas que estábamos estudiando. Ahora, adicionalmente, a través del tiempo, los rabinos han creado una serie de leyes para proteger al pueblo judío, para que no viole la ley. Entonces, por ejemplo,
La Torá prohíbe, para usar el ejemplo que estábamos usando anteriormente, la Torá prohíbe prender un fuego en Shabbat. Sábado, viene por la noche cuando se pone el sol, al sábado por la noche cuando se pone el sol, no se puede usar fuego. Prender, bueno, no se puede, si dejas una vela puesta, puedes usar lo que está alumbrando, pero no puedes moverla de lugar en lugar y no puedes mover la llama o añadirle la llama o apagarla tampoco. O usar la llama. ¿Qué quiere decir usar la llama? Como para calentarla. Calentar tampoco, no se puede hacer nada para usar esa llama, menos la luz que está dando. Entonces, como eso es prohibido directamente por la Biblia, entonces los rabinos dijeron, bueno, vamos a crear una serie de leyes para proteger de que nadie viole la ley bíblica. Ahora, lo que a mí me agrada de eso, al final la gente dice, bueno, ¿qué derecho tiene un rabino de inventar leyes? Bueno, la verdad es que la Biblia sí le da derecho, porque en el libro de Deuteronomio dice que uno se debería de guiar por los líderes, los jueces de cada generación. Entonces el rabinato es los jueces de esa generación y uno debería de seguirlo. Pero parte del mandamiento aquí es para que nadie viole esta ley. Y lo que es agradable de esto es que los rabinos cuando inventaban una ley decían es una ley rabínica. Entonces, ¿por qué? Porque la Torá prohíbe añadirle a la ley. Dice, no le añades a la ley y no le quites a la ley. Entonces, si nosotros decimos, esta prohibición que yo estoy inventando es bíblica, entonces yo estoy violando la ley. Pero si yo digo, a mí me parece que sería bueno guardarnos de hacer esto de esta manera, entonces esa es opinión mía. Entonces no estoy añadiendo la ley, ¿me entiendes? Entonces, el ejemplo que voy a usar es muktzah. Entonces los rabinos crearon una categoría de cosas que uno no puede tocar en Shabbat. Entonces, ¿cuál es la idea? Jugar con fósforos, una fosforera. La gente se lo olvida, empieza a jugar con la fosforera, prende el fuego. Entonces violó la ley bíblica. Entonces dice, vamos a crear una ley, no toques esa fosforera. ¿Cuál es la idea? Dos ideas. Número uno, que no se te olvide y empieza a jugar con la fosforera, la prendas. Ese es uno. Y también el espíritu de la ley. Cuando estás tocando cosas que están asociadas con otros días, entonces pierde el espíritu del Shabbat. Cuando uno se viste un poco diferente, cuando uno se comporta en una forma diferente, entonces uno tiene el espíritu de Shabbat. Pero entonces si uno anda siempre con la cartera, con el dinero, con el celular, aunque no lo uses, cuando uno anda en Shabbat sin la cartera, sin el dinero, sin el celular, entonces tiene otro ánimo, tiene otro espíritu de Shabbat. Entonces todas estas son prohibiciones que fueron creadas rabínicas. Entonces tenemos mitzvot de Oraita, mitzvot que son de la Torah, y mitzvot de Rabbanan, mitzvot que son rabínicos. Ahora, la última vez que di esta clase, estaba dando el martes por la noche, estábamos hablando de esto en inglés. Y uno de los señores me preguntó sobre la situación de poligamía. Entonces la Torah, si uno se sienta y lee, no porque él está muy bien casado, pero no fue nada personal, me preguntó. Entonces, por ejemplo, la Torah permite la poligamía. Si uno lee la Torah, se encuentra, Abraham se casó con múltiples mujeres, Jacob se casó con múltiples mujeres, había mucho, entonces la permitía, pero en el judaísmo de hoy es prohibido. Entonces me pregunta cómo es. Entonces les tuve que explicar, la ley es que los rabinos, esto es fácil de entender, pero hay que repetirlo para entenderlo. Los rabinos podemos prohibir algo que es permitido por la Biblia, pero no podemos permitir algo que es prohibido. Déjame dar un ejemplo. Nosotros podemos prohibir la poligamía porque es permitida, pero entender que nosotros estamos creando una ley prohibiéndola porque va a ser una vida más sana. Pero no podemos permitir, por ejemplo, carne de puerco, porque la carne de puerco es prohibida por la Torah. Entonces nosotros no podemos decir, a nosotros puedes comer carne de puerco. No, nosotros no tenemos ese derecho. Pero sí podemos prohibir algo que es permitido, pero no podemos permitir algo que es prohibido. Entonces tenemos estos cheques y balances que existen dentro de la estructura de la ley rabínica. Y eso es parte de la tradición. Otra parte de la tradición es crear que los rabinos no solamente crearon leyes para protegernos de no violar la ley, pero también en la destrucción del templo.
los rabinos crearon ciertos mitzvot, una serie de mitzvot que son para mantener la memoria del Sagrado Templo de Jerusalén. Déjame dar un ejemplo. La Torá dice, Ulekachtem lachem beyom harishon, tomar en el primer día de Sukkot el ulav y etrog. ¿Saben lo que es el ulav y etrog? Las 4 especies. Se aguanta el limón y el pedazo de palma y juntos, y entonces se hace la bendición. Y la Torá dice, Ulekachtem lachem, y lo tomarás para ti beyom harishon, en el primer día. Entonces si lees todos los mandamientos, no vas a encontrar que son todos los días de Sukkot. Entonces hay una takaná rabínica, y nosotros sabemos que en el tiempo del templo, en el templo de Jerusalén, se tomaban todos los días en el templo sagrado, alante del altar, se usaban el ulav y etrog todos los días de Sukkot. Entonces cuando se destruyó el templo, entonces nada más queda el mandamiento de usarlo en el primer día. Entonces el rabino dice, está bien, por orden bíblica se usa el primer día, pero por orden rabínica se usa los otros días también. ¿Por qué? Porque cuando uno toma el ulav y etrog los demás días, uno se recuerda, esta era la práctica que se hacía en el Sagrado Templo. Entonces, de esa forma preservamos el deseo y la conexión al Sagrado Templo de Jerusalén. Otro ejemplo, la orden, otra de costumbre, cuando en todas las partes del mundo, cuando el judío va a orar, apuntamos para aquí, para el este, para la dirección de Jerusalén, para que todas las oraciones, y de acuerdo con el Talmud, en todas partes del mundo se ve que todas las sinagogas están apuntando para Jerusalén, ¿ya? Y en la tierra sagrada, en la tierra de Israel, todas las sinagogas están apuntando para Jerusalén. Entonces, si estás en el norte, el Ejal, donde está el arca, donde está la Torah, está para el sur, y la gente entra y apunta en sus direcciones directamente. Y en Jerusalén, cuando yo estaba en la gran sinagoga de Jerusalén, noté que la sinagoga la hicieron apuntando para el Ejal, para donde estaba el Sagrado Templo. Entonces, todo esto energéticamente, a través de todo el mundo está orando en la dirección del templo. ¿Por qué? Porque la oración que nosotros estamos haciendo hoy en día tiene conexión a los sacrificios que se hacían en el Sagrado Templo y mantiene la memoria. Entonces hay muchos ejemplos de esto. Ahora, como para demostrarlo. Y además por el recuerdo de Shlomo, de Salomón. Del templo de Salomón. Del pacto que él hizo con Hashem. Right, exactamente. Por eso es lo que estoy haciendo la conexión. Hay otro ejemplo, y eso es que en muchas casas, cuando un judío hace una casa, se deja una porción, un lugar en la casa, sin terminar. Y eso dice Zecher LaMikdash, en memoria del Sagrado Templo. Entonces llegas a una casa, yo lo he notado, yo lo he visto en muchos lugares, llegas a una casa, te deja un cuadrito ahí que no pintó. ¿Por qué? Zecher LaMikdash, en memoria del Sagrado Templo. Entonces yo en mi casa acostumbro que cada vez que yo dejo todo en un desorden y mi esposa me pide que lo limpie, yo digo Zecher LaMikdash, en memoria del Sagrado Templo, yo no lo voy a limpiar. Entonces hay muchas de este tipo de leyes, hay muchas aplicaciones de ello. Voy a dar un ejemplo básico sobre esto para usar algunas de las destrezas que hemos estado estudiando. Una de las cosas que aprendimos es Gezer HaShava o Kal V'chomer. Kal V'chomer sería algo que es liviano y algo que es fuerte. Entonces, por ejemplo, sabemos que Yom Kippur, el día de Yom Kippur, el día más sagrado, Shabbatón, el sábado más alto. Si algo es permitido en Yom Kippur, obviamente es permitido cualquier otro día. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un día. Todo esto es sistema de lógica. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Librei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom.